Y el índice de adolescentes embarazadas en el Ecuador cada vez es más alto. Es alto, ¿verdad? ¿Cómo estamos, ¿Cómo Gino? estamos? Bienvenido. Hola, Qué bueno que estés con nosotros. Oye, bastantes adolescentes. Somos el segundo país en Latinoamérica que tiene el índice más alto y lo interesante es que la curva en Colombia baja y en Ecuador sube. Mira tú. Sí, y la inversión en los últimos años en educación sexual, entre comillas, ha sido muy amplia. El detalle acá es que tener una concepción hablar de planificación familiar es algo que es medio complejo porque el término familia también es ya algo que no se discute en la sociedad. La familia modelo que existía antes, en donde la parte etnográfica y de la explosión demográfica, tú que eres abogada tienes que haber estudiado a Tomás Malthus, ¿no? La profecía malthusiana que decía que el ser humano nos veían entre comillas como las ratas o como los caballitos los saltamontes, que nuestra progresión es aritmétrica, o sea que si nosotros seguimos creciendo en la medida que crecíamos en el año de 1800, el planeta se iba a extinguir, porque íbamos a comernos toda la comida, no íbamos a alcanzar a sembrar tanto y depredábamos. Entonces la progresión en la que crecía la humanidad en los años 1830, 1840 era geométrica y no aritmética, y la producción agrícola era aritmética. ¿Qué quiero decir con esto? Que la planificación familiar y lo que se llama, entre comillas, anticoncepción fue desarrollado para evitar que la población humana rebase las expectativas que el planeta tiene para poder darle albergue. O sea, que no hay cama para tanta gente. Más o menos eso. Claro, eso era lo que quería decir Malthus, pero con una visión de miedo y catástrofe se hicieron estrategias en las que inclusive en África se daba anticoncepción por vía oral sin que las personas supieran para que no tuvieran más hijos. Y fue algo interesante porque la cultura, recordemos que el ser humano es biopsicosocial y espiritual. Socialmente es la sociedad, los sistemas sociales los que han manejado la concepción humana. Ejemplo, el rico que podía tener recursos tenía varias mujeres y varios hijos, pero el pobre era castrado, ¿sí? Los eunucos, no sé si tú recuerdes antropológicamente, al eunuco se lo castraba porque no podía tener descendencia y hasta para que evite estar con las dueñas de casa. Entonces, el sistema anticonceptivo realmente no es un método que la gente decidía. Ahora, yo no utilizo mucho el término anticoncepción porque está en contra de la concepción y la gente que es de pronto religioso espiritualista, nadie puede estar contra concebir un ser humano. Así es. La realidad es que tenemos que ser planificadores. Entonces sería procreación consciente o despierta. Tenemos que saber cuándo vamos a procrear. Pero ahí viene el dilema, porque la gente, cuando empieza a crecer, no recibe información adecuada sobre su autoestima y su capacidad de decisión para tener actividad sexual y se ve abocado por el deseo desmedido, deseo tener actividad sexual. Y la actividad sexual, primero, es para generarnos placer y segundo, para la procreación. Pero la contradicción natural es que la naturaleza no discrimina, porque lo que necesitamos es propagar la especie. Y para sobrevivencia de la especie, si nosotros nos resistimos a procrear, en el interior nuestro se da esta parte de las hormonas que nos invitan. No es que las hormonas nos gobiernen, porque la píldora, cuando se creó la anticoncepción por a través de la pastillita que la iglesia hizo un desbarajuste, es una ingesta de hormonas extra para evitar que se genere la ovulación. Esa es la famosa píldora que en los años 70 se puso, desde los años 60, 50, 60 fue el boom de la píldora, pero era una ingesta adicional de hormona en la mujer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los embarazos no deseados? Que al no existir una información previa, que no sea de carácter eminentemente biológico, porque nosotros no estamos, sino de carácter afectivo, ¿sí? En que el niño y la niña reciban información de para qué les sirve tener actividad sexual. No solo te sirve para procrear, eso es cuando tú ya estés maduro afectivamente, después de los 25 años. Pero antes de eso, después de los 12, 13, 14 años, ya puedes tener actividad sexual, porque tienes el cuerpo diseñado para eso, pero no estás todavía maduro integralmente para poder tener descendencia. Y es ahí donde está el error que hemos cometido por años y que esperemos en el nuevo siglo que estamos enfrentando lo cambiemos. Enseñarnos a disfrutar nuestra sexualidad sin el miedo y el tabú, o a la muerte, que es el hecho de las ITS, o del embarazo, que ahora se lo ve también como una enfermedad, y por eso se habla de anticoncepción. Porque ven o sea, qué terrible que una niña se embarace. Su vida es una catástrofe. Entonces, empezamos a tener miedo al embarazo.
cuando la idea es planifiquemos nuestra vida. Todos tenemos proyecto de vida. El proyecto después de mi día es que salgo de aquí, voy a hacer mis actividades. Todos tenemos proyecto de vida. Más aún proyectarnos en ese sentido. Claro, entonces si desde pequeños nos decimos, sí, usted va a tener tiempo para tener hijos y el tiempo es para esto. Y si usted tiene actividad sexual, tiene dos probabilidades, tener orgasmos y tener embarazo. ¿Sí? Y no se embaraza ella, se embarazan los dos. Porque hasta el día de hoy todavía se sigue manejando, ¿no? Claro, se sigue manejando el embarazo como un asunto eminentemente de ellas y no de nosotros, o sea, de la pareja. Pasó algo hace algún tiempo ¿Sí? que observaba en alguien que conocí y que estaba embarazada, un adolescente, ¿no? Entonces ella quería casar, ella no tenía planificado casarse tan joven, ¿no? Entonces el chico parece que quería y no quería casarse, había ahí una dubitación rara, pero ella había tomado la decisión, ¿y por qué puede pasar esto? De que si no se casaba, no iba a tener el hijo. Y cuando se case, ahí sí, si quedaban de acuerdo en casarse, ahí sí tenía el hijo. O sea que, entonces, en las adolescentes en este momento, o en los adolescentes en este momento, está sucediendo que están condicionando un embarazo con un matrimonio. Mira que no es solo eso, esa sería esa excepción. Por el contrario, lo que nosotros hemos podido percibir es que el hecho del compromiso integral de lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual se ha divorciado después de la revolución industrial. El que muchas mujeres quisieran regresar a esa parte es lo ancestral. La naturaleza te da esa propiedad. Cuando existe un embarazo, hay una mayor producción de oxitocina y antes inclusive se determinaba que el hombre también sufría los achaques. Y lo que pasa es que el vínculo afectivo se empieza a desarrollar. ¿Y por qué es necesario eso? Para que sobreviva la especie. Porque una mujer sola con un hijo no podía sobrevivir. No porque sea minusválido, incapacitado, nada, para nada, sino que es mucho más agradable criar hijos saludables en el seno de una familia. Y eso antropológicamente está demostrado. Entonces, la familia es un recurso sostenible y sustentable del ser humano y de la raza humana, de la especie humana. La familia. Todos, entonces, por ende, buscamos ese vínculo familiar. Entonces, lo que ella tiene es correcto. Lo que no es correcto es que se hace el divorcio entre sexo y afecto, cuando las dos cosas pueden coexistir por separado, pero es lo interesante para formar pareja, es hacerlas que coexistan juntos. Entonces, hay gente que prefiere tener actividad sexual sin la idea de ningún compromiso. Y ahora esa es la parte. Hay mujeres que quieren tener hijos solos, sin necesidad de una relación de pareja. La mayoría he visto mucho de claro, esos casos. Por eso digo, la chica es la excepción. El detalle es que, no podemos condicionar un capricho de que si no estás conmigo, entonces no voy a tener el hijo. Claro. La idea es que nosotros empecemos a reflexionar y a cuestionar el modelo. A ver, para tener un hijo, tiene que tener no solo la estabilidad del dinero o que yo trabaje, sino la estabilidad afectiva. Y es allá donde hay que trabajar la concepción o embarazarse. ¿Qué recomendación se puede dar de pronto a, como siempre he dicho, cada caso es un mundo diferente? Correcto. Pero ¿qué pasa cuando una chica está embarazada, tuvo una relación sexual, lo hizo por puro placer, y en una de esas relaciones o en esa relación quedó embarazada? Pero ese hombre o ese chico no es lo que ella quiere. Y entonces ella, ¿qué puede hacer? ¿Qué es lo más recomendable cuando va a ver el examen positivo del embarazo y no quiere casarse? Mira que lo interesante. Si ella no quiere ese hombre, la pregunta es, ¿no quiere solo el hombre o no quiere el producto? Que ahí sería un embarazo no deseado. La mayoría de nosotros somos producto de embarazos no deseados. Y es terrible porque si no fuimos deseados, muchos padres y madres nos dicen, yo quería abortarte. Y yo tengo muchos pacientes que me refieren. Dicen, yo quería abortarlo a él, pero luego en buena hora. Con esta concepción culposa de una sociedad en donde te meten miedo y culpa, porque no vivimos en una sociedad de amor y libertad, sino de culpa y miedo. En una sociedad de culpa y miedo, ¿cómo logramos nosotros disminuir eso para poder de alguna manera construir? Las relaciones de pareja se construyen, no se obligan. No puedes obligar a alguien a que te quiera si no hace lo posible para seducirte o conquistarte. El embarazo, ¿sí?, que es lo que no hemos aprendido y nos toca aprender. Podríamos empezar hoy, pero todos podemos empezar. El embarazarse no es una cuestión de capricho, no es que yo quiero embarazarme, sino cómo yo voy a soportar todo el proceso y con qué cuento. ¿Sí? Vamos con la llamada. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día. Cuéntanos. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Quería realmente decirle algo y quería ver si usted me podía dar su criterio Por favor. sobre el punto de vista.
Bueno, en mi caso yo tengo 32 años. Ya. Entonces, hablando de embarazos no deseados, por ejemplo, yo estoy pasando un embarazo. Ya. Pero mi embarazo, en mi caso, yo voy a ser sola. Yo tengo mi útero con tendencia a miomas. Y pues bueno, tenía 32 años, no había el novio perfecto, se me podía esperar el príncipe azul. No te quedó de otra. Sí, pero para mí es lo más lindo que puede haber. Qué bueno. Pero entonces yo no sé cómo manejar a futuro cuando tenga que hablar con mi niño. Ya, mira, yo te agradezco porque tú eres la llamada que va a salvar el planeta, si quisiéramos decir. Hay muchos casos. Es que Bastante. embarazarse es una cuestión de quererlo y planificarlo. Y como ella tiene 32 años, es ser humano mujer, tiene las capacidades y quiere vivirlo, tú vas a compartir no solo, entre comillas, lo que podría considerarse por algunos grupos cultural o social como un capricho, porque la maternidad es algo que las mujeres tienen y la paternidad es algo que nosotros tenemos. Desarrollarla es nuestra responsabilidad. Tú decidiste tomar la decisión y eso es saludable. Contarle la historia a tu hijo para que puedas ejercer el rol materno es sin cortapinzas, sin mitos ni tabúes. Así como lo acabas de decir al aire frente a mucha gente, convérsaselo a él. No es una cuestión de egoísmo. Te embarazaste porque tú querías hacerlo. Muchos, como te decía, somos hijos no planificados y muchos somos deseados porque nuestros padres desean tener hijos, pero no saben cuándo. Y a veces no tienen las condiciones de cómo, pero quieren tener hijos. Que eso sería desear tener hijos. Pero la mayoría somos no planificados. En el caso tuyo, planificaste. Como no encontraste el famoso príncipe azul, pero encontraste el esperma que no era azul, sino medio blanquinoso y ahí por ahí. Te embarazaste y tienes un hijo. Y ese hijo o hija que va a nacer será fruto de tu amor. En el proceso, a lo mejor encuentres un compañero, ¿sí?, que comparta tu vida. La paternidad no es un asunto biológico, es un tema afectivo. Entonces, no importa que el ser humano que llegue a amarte como novio, enamorado, pareja o compañero, ¿no?, se vincule a ti, le dará la contención afectiva, no solo él, será un tío, tu abuelo, quien sea. O sea, el detalle es que en el momento que alguien decide embarazarse por decisión, esos embarazos y ese proceso de vida es muy saludable. Los que no son saludables, que somos la mayoría en Latinoamérica, es los embarazos no deseados, en que a golpe y porrazo tomamos la decisión, además a los 32 años, bajo el efecto biológico que tú tienes del mioma, ¿sí?, estás tomando una decisión para poder tener por lo menos un hijo, que es tu decisión personal. De eso se trata, embarazarse deseándolo y planificándolo, consentida y consensuadamente. Así vamos a criar seres humanos con amor y afecto. De ahí es que nos podemos permitir nosotros recomendar que cuando usted vaya a planificar su familia, primero no empiece por buscar lo biológico, sino para qué le sirve, cómo está usted afectiva, emocional, social y espiritualmente, y de acuerdo a eso tome la decisión más adecuada. Si usted reconoce que no tiene una pareja adecuada, pero ya el tiempo se le está pasando, bueno, será su decisión. Toda decisión responsable, consciente, se asume de esa manera y las consecuencias siempre van a ser en el sentido del sentimiento con el que se tome la decisión, que en este caso sería el amor. Y finalmente, ¿qué les recomendamos a los adolescentes? Los adolescentes, porque a veces los chicos creen, no, se embarazó ya. No, créeme que es un problema que tengas una chica embarazada así porque sí. Porque realmente en la actualidad, incluso en el tema de las leyes, usted tiene no cualquier hijo cosa. Adolescente que ya está en joven adulto, Claro. y yo tengo un hijo joven adulto que fue adolescente. Y yo lo tuve muy adolescente. El problema no son los adolescentes, el problema es el sistema social. Los adolescentes son chicos muy hábiles que están rebelándose y de pronto ellos tienen más cuidado. El tema es que en ese brío de llevarle la contraria, de que le imponen que tienes que cuidarte, que tienes... ¿sí?, se disloca la parte volitiva. Todos los seres humanos nacemos con la facultad voluntaria de tomar decisiones. Desde niños, de los 7, 8 años, ya empezamos a hacer uso. Simplemente, chicos y chicas, no le paren bola a los que les meten miedo y culpa. El acto sexual no es algo de temer. Lo que sí es que si tenemos acto sexual, no solo vamos a tener orgasmo, también podemos embarazar. Entonces, no creamos que vamos a jugar a la lotería con nuestros órganos genitales. Si tienen ustedes la oportunidad de disfrutar su placer sexual, tengan conciencia de que por añadidura está la procreación. Entonces, ustedes tomarán la decisión de asesorarse si quieren ir a disfrutar de su sexualidad, porque lo van a hacer con o sin consentimiento de los padres. Pero el consentimiento para procrear tienen que dárselo ustedes. Y si cometen la imprudencia de no considerar que en el acto sexual no solo se dan placer, sino también se dan
hormonas y se dan espermatozoides, en el caso de los chicos, y las chicas que pueden estar ovulando, se da el embarazo. Entonces, si nosotros tomamos conciencia que no es la vida de nuestros padres ni la de los demás, sino la nuestra, la responsabilidad de hacer lo que ustedes quieran está ahí. Lo que tienen que hacer es tomar la responsabilidad dentro y no dejarse guiar por la culpa o el miedo que te dicen, pero vas a ver, ten cuidado. No, haga lo que usted le dé la gana con responsabilidad y amor. La responsabilidad, lo más importante, responsable de tus actos, que eso sería lo vital y eso te va a acompañar toda la vida y créeme que te va a servir muchísimo. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Un tema muy amplio y creo que a usted le dio, en este día, le dio un hilo para que todo el día pase bordándolo, porque realmente a las familias ecuatorianas, sobre todo, deberían de ser temas, por lo menos una vez por semana, comentarlos cuando tenemos hijos adolescentes.